Recién ahora entiendo que Zenitsu se hizo el tonto durante tantos episodios solo para llegar a la fortaleza dimensional infinita y enfrentarse a Kaigaku, ese joven cobarde que nunca se atrevía a matar a un demonio con los ojos abiertos, destrozó en un solo segundo el sueño de su senpai de ser una luna superior. Finalmente, el pilar del sueño se convirtió en el auténtico pilar del rayo. Sin embargo, nadie le advirtió que el precio de volverse fuerte sería perder a su abuelo para siempre. Cuando Zenitsu recibió la carta sobre el suicidio de su abuelo, le bastó un solo día para completar la metamorfosis de niño a hombre. Su abuelo murió por la mañana. Para la tarde, Zenitsu ya había dominado la séptima postura, dios del trueno flameante. Esa noche cayó en la fortaleza infinita con su espada en mano. En sus ojos no había rastro de miedo, solo sed de venganza. Debido a que Zenitsu solía parecer un inútil, Nakime subestimó su inteligencia y teletransportó frente a él a Kaigaku, la luna superior 6 de reemplazo. Esa basura humana no mostró el más mínimo remordimiento por la muerte de su maestro, solo seguía quejándose de que el abuelo era parcial, pero Zenitsu ya no quería escuchar más. Con un solo tajo le dijo: «Senpai, te falta entrenamiento». Kaigaku sintió un frío repentino en el cuello. En un instante, su cabeza y su cuerpo dejaron de pertenecerse. Abrió los ojos de par en par, incapaz de entender cómo ese estorbo pudo crear su propia técnica, la séptima postura. Pensó que el viejo Higoro le había favorecido en secreto, pero Zenitsu le dio la respuesta con sus acciones. La verdadera valentía nace del deseo de proteger, no de matar. Esa técnica de la respiración del rayo fue creada originalmente para luchar hombro con hombro junto a su senpai. Ahora solo servía para limpiar el linaje. El torpe Zenitsu solo podía aprender la primera postura, porque esta exige abandonar toda defensa y lanzar el tajo más valiente. Alguien tan codicioso y egoísta como Kaigaku jamás podría aprenderla. En ese momento, Zenitsu finalmente fue digno de ser un pilar. Lástima que su abuelo ya no estuviera allí para verlo. Al principio, este diente de león amarillo no caía bien. Era asustadizo, débil y mujeriego. Tanjiro lo trataba como a un hermano y él intentaba conquistar a su hermana. Ante el peligro, solo sabía llorar y llamar a Tanjiro. Pero recuerden algo, el último que me llamó inútil fue asesinado por mi séptima postura. Zenitsu nunca fue un cobarde. Lo vimos por primera vez cuando activó su cuenta principal para decapitar al demonio de la lengua larga. Despierto, tiene tanto miedo que le tiemblan las piernas, pero el Zenitsu desmayado es puro instinto muscular. Un tajo, una victoria. Muchos lo amaron por ese ataque, pero yo vi su luz mucho antes, cuando Zenitsu prefirió ser golpeado hasta el cansancio por Inosuke antes que soltar la caja de Tanjiro. Él no sabía que en esa caja estaba su futura esposa, solo sabía que era lo más importante para su amigo. Con su oído sobrehumano, ¿cómo no iba a saber que había un demonio dentro? Y aún así, puso su cuerpo para detener las katanas de Inosuke. En los momentos clave, Zenitsu siempre cumple. Se ganó con creces casarse con Nezuko. Lo suyo es el destino. Hay que decir que Zenitsu parece el hijo favorito de la autora, Koyoharu Gotouge. Aunque su pasado es trágico, huérfano, viviendo solo años en la ciudad y estafado por una chica que lo dejó lleno de deudas, su mayor suerte fue conocer a su abuelo, Jigoro Kuwajima. El torpe y cobarde Zenitsu era el orgullo de su abuelo, quien no solo pagó sus deudas, sino que le transmitió su técnica. Para Zenitsu, su abuelo era su verdadera familia, y todo eso fue destruido por Kaigaku. Ambos eran discípulos de Higoro, pero Kaigaku nunca estaba satisfecho y creía que su maestro favorecía a Zenitsu. Al final, traicionó al cuerpo de cazadores, supongo que tenés, para convertirse en una luna superior, provocando que el abuelo se suicidara por la vergüenza. Higoro murió sufriendo un dolor insoportable, solo y desangrándose tras cometer seppuku. Al enterarse, el Zenitsu cobarde murió con él. Mientras otros caían en la fortaleza infinita con pánico, Zenitsu entró con sed de sangre. Él solo, como espadachín, aniquiló a una luna superior, demostrando que el verdadero inútil era Kaigaku. Si Muzan no hubiera muerto, Zenitsu habría sido el pilar del rayo, heredando el legado de su abuelo. Al final de la historia, Zenitsu queda gravemente herido y en coma. En su sueño, su abuelo le dice una frase: «Eres mi orgullo». En ese momento, no hubo un solo cine que no se inundara de lágrimas. Pero Zenitsu, al ver lo mucho que has crecido, no solo tu abuelo está orgulloso de ti.